una gran invitada del día de hoy. Vamos a hablar un poco mujer por lo más. Invitada, sí. Vamos a hablar de la violencia en el pololeo, principalmente, junto a Natalie Vidal, que es la subdirectora del Instituto Nacional de la Juventud, el INJUV. Bien, hablaremos del último estudio realizado por el INJUV sobre la violencia en el pololeo, que alcanza aproximadamente al 51%, dice que conoce a alguien que sufre violencia en el pololeo. Parece que no está tipificado la violencia en el pololeo, a diferencia de la violencia en familiar o intrafamiliar. En el matrimonio. En el matrimonio principalmente, o en un grupo familiar. Tal como tú lo dices, la violencia en el pololeo propiamente tal no está considerada tanto en la ley de femicidio como en la ley de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, el Ministerio ya está trabajando en una iniciativa donde se puede incorporar también o se pueda tipificar este tipo de acciones como delito. En el caso de este estudio que ustedes realizaron, visualmente ¿de qué se trataba? O sea, obviamente de la violencia en los pololeos, pero ¿dónde el enfoque que buscaban principalmente? Físico, psicológico. Principalmente nosotros buscamos conocer las percepciones de los jóvenes, más que preguntarle ¿usted sufre o no sufre?, sino que las percepciones de los jóvenes respecto a la violencia. Y ahí, bueno, primero se les consultó, en definitiva, si ellos conocían a alguna persona que haya sufrido violencia, y un 51% indicó que sí, cifra que nosotros encontramos sumamente alta. Y además, porque cuando tú le preguntas, y a las personas que sí tienen conocidos que vivieron violencia, ¿cuál es la violencia que han visto? El 88% indicó que era, por ejemplo, gritarse o insultarse, y un 54% golpes. Entonces, son cifras que para nosotros son relevantes en el sentido que se vuelve un poco más normal en el ámbito más joven. Estas situaciones de violencia quizás se normalizan y son parte de una relación común. Como Instituto Nacional de la Juventud, lo primero que queremos hacer es difundir esta cifra, pero principalmente ayudar en la formación de los jóvenes más jóvenes, quienes son estos de 15 a 18 años. ¿Por qué? Porque ellos están en la etapa de formación y además están en sus primeras relaciones de pareja. Y eso significa que ellos están creciendo y están construyendo la forma o el tipo de relación que ellos van a tener quizás con sus siguientes parejas. Nosotros este año ya estamos preparando una serie de charlas a nivel nacional en muchos colegios que tiene que ver justamente con visibilizar estas cifras, pero también con enseñarle a los jóvenes cuáles son situaciones de violencia y cuáles no. Por ejemplo, hay unas cifras que a mí me parece interesante nombrar acá y que tiene que ver también con cómo ha avanzado la sociedad y cómo hay que hacerse cargo de eso. Por ejemplo, obviamente, un 99% de los jóvenes indica que pegarse o golpearse es un acto de violencia, pero solo un 28% indica que revisar el celular de la pareja o revisar las redes sociales es un acto de violencia, cuando en definitiva sí lo es. Eso entonces, mismo, ahí mismo te quería preguntar, porque los celos. El acto de violencia viene si te encuentran algo, y para los dos lados. Sí, pero también tiene que ver con la violencia de vulnerar la privacidad de tu pareja. En definitiva, somos dos, pero somos uno, cada uno con su espacio privado. Y cuando tú le revisas el celular a escondida, o peor todavía si le obligas, ya pásame tu celular para revisarlo, o le revisas las redes sociales, también estás incurriendo en una situación de violencia. Y eso mismo ahí, en este caso, las redes sociales. ¿Existe mucha violencia en el pololeo a través de redes sociales o lo mismo que tú hablabas del celular, etcétera? Sí, efectivamente, cuando se les consulta a los jóvenes respecto de cuál es qué consideran que fomenta más la violencia, efectivamente son las redes sociales. Y por otro lado, el motivo es principalmente los celos. Pero también los jóvenes ya consideran como segundo punto el machismo de la sociedad. Entonces también ha habido un avance en el sentido de que los jóvenes no asocian a la normalidad esto, sino que a una situación de machismo que debiera modificarse en algún momento. Y otro punto que a mí me gustaría comentarles, que si bien las cifras no son tan altas, para mí sí se considera grave. Cuando se les pregunta a los jóvenes si es aceptable o no aceptable obligar a la pareja a tener relaciones sexuales, un 92% dice que no es aceptable, pero hay un 6% de jóvenes que dice que sí es aceptable. Entonces un porcentaje bajo, pero igual es un porcentaje
complejo. Si tú ves que este estudio es de más de 1.000 personas, 1.012 personas, un 6% son 60 personas que sí están de acuerdo en obligar a la pareja, en definitiva. Quiero llevar un caso que hace poco salió a la luz pública, el caso de Antonia, una joven que se suicidó en causa de los constantes maltratos que realizaba su pololo contra ella. O sea, Pero la madre en este caso acusa que no hay una ley que ampare la violencia dentro del pololeo. Tal cual como lo dijimos al principio, parece que solamente se ampara si es una violencia de convivencia o hijos en común. Exacto. La ley de violencia intrafamiliar y también la ley de femicidio actualmente no consideran o no está tipificado el delito de la violencia o la muerte, por ejemplo, dentro de la pareja del pololeo, digamos. Solo en las relaciones formales, como por ejemplo el matrimonio, etcétera. Una convivencia, Pero ¿no? eso en realidad ya el ministerio, del caso de Antonia, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género ya incorporó esto y se mandó una iniciativa, porque además el gobierno ya envió una iniciativa de ley respecto a la mujer libre de violencia en cualquiera de los espacios, no solo ampliando no solo a la pareja, sino que también a la pareja en el pololeo, pero también en cualquier espacio, digamos. Y yo creo que eso está en primer trámite constitucional, y me parece que sería bueno que también ahí nuestros representantes en el Congreso empiecen a darle la importancia, tal como tú lo decías, no esperar que suceda algo como para apurar la ley, Somos sino que reactivos. somos súper reactivos.